Pues este tendría que haber sido el comienzo, y así es, de la intervención de nuestras invitadas, doña Alejandra Martínez de Miguel, autora de este poema del Metro de Madrid, que mis alumnos de tercero de bilingüe trabajan, como trabajamos todos los poemas, la poesía de esta forma, haciendo vídeos, traduciéndola al inglés y metiéndola dentro de lo que es una dinámica de que la poesía tiene que ser algo que entra dentro del alumno de muchas formas. Y hace 3 o 4 años trabajamos en clase tu poema, Alejandra. Poema que ha sido expuesto este vídeo en varios congresos ya. Con Alejandra está mi compañera Lena Carrilero, profesora de la Universidad Loyola en Sevilla, cantante, poeta, y a la que ella va a ser la responsable de llevar esta entrevista ahí ante vosotros, ante los que aquí estáis, y entiendo que a una poeta la mejor forma de presentarla es con sus versos. He cogido un poema cortito que la representa bien. Una vez leído este poema, ella ya, pues, os dejo todo el resto del tiempo para vosotros. Dice Lena: dicen que tienes que pasar tu vida besando bocas hasta que encuentras la boca que te da el beso que todo lo borra, que todo lo cura, que todo lo sabe y todo lo dice sin hablar. No sé si cuando leas esto habrás pensado en la mía. Ni siquiera yo sé si he besado suficiente o demasiado como para encontrar respuesta a estas preguntas. Pero como siempre que hablamos del futuro es desde el presente, hoy sé que tu boca es la boca que yo buscaba en este texto. Y en lo que queda de mi corazón, desde que lo hiciste tuyo, desde que besaste esta boca que ahora, y para lo que queda de mi vida, te pertenece. Bueno, pues las autoras de estos versos son las que van a consumir, van a disfrutar del tiempo que tenemos por delante hasta la hora de irnos a comer. Pasad. Hola. Bueno, buenos días ya tarde a todos y todas. Muchísimas gracias por la presentación. Alejandra se ha tenido que aguantar las lágrimas. Bueno, no se las ha aguantado. A ver. Hola, ya. Sí, me ha encantado. Muchas gracias. Es que me parece fuerte ver a alguien recitando un texto mío y verlo grabado y el montaje además con la serie del Ministerio del Tiempo, que yo ya conocía ese vídeo. Me ha conmovido profundamente. No me lo esperaba, ha sido una muy grata sorpresa. Bueno, muchas gracias. En esta facultad hacemos cosas muy interesantes con la buena poesía. ¿Se ve? Bueno, un placer, Lena, estar aquí contigo y con todas. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Alejandra para que la conozcáis un poquito más. Alejandra Martínez de Miguel nace en Madrid en el 94. Es licenciada en Arte Dramático por la Escuela de Interpretación Cristina Rota, graduada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Sexología por la Universidad Camilo José Cela. Es autora de los poemarios Báilatelo sola, publicado con Plan B en 2019, Al cuerpo de una mujer, publicado en 2023. También ha participado en antologías de relatos y coordinó la antología poética Una poesía para cada año de tu vida. Actúa, escribe e imparte talleres de escritura y tiene un último libro, Revelaciones, que fue ganador del primer premio joven de poesía Jaime Gil de Viedma. Está publicado con Visor y ha sido su tercer poemario, publicado en otoño de 2025. Esto es un pequeño textito que encontré,
que para presentarte está publicado acerca de tu poemario y quiero preguntarte cómo de identificada te sientes con él. La poesía rompedora de Alejandra conquistó al jurado de este premio, el premio de poesía Jaime Gil de Viedma. Así lo reconoció Fermín Herrero, quien hizo hincapié en la pluralidad de pasiones de la autora, subrayando cómo esa multiplicidad se traslada al libro, donde dialogan voces que van desde Carmelo Iribarren hasta Emily Dickinson. Martínez de Miguel propone una poética desinhibida, no exenta de un humor ácido y soterrado. Revelaciones aparece con una fuerza inusitada que se desplaza del cuerpo a las palabras y desemboca en la pasión desenfrenada. Con osadía, mediante imágenes yuxtapuestas, sin puntuación y con un voltaje poético muy alto, logra anudar lo coloquial con lo metafórico. ¿Eres lo que dicen de ti, Alejandra? Yo cuando leí esto, que es lo que dijo el jurado, lo que salió en prensa cuando me dieron el premio Jaime Gil de Viedma, este fue el texto que salió en prensa, me quedé totalmente estupefacta. También porque es el primer momento de mi carrera literaria en la que tenía un feedback a esta altura o unos lectores, también como todo el jurado del premio, toda la gente que había en el premio, no solo Fermín Herrero, sino Carlos Aganzo, Raquel Lanceros, Juan Manuel de Prada, diciendo esto. Hay algo también fuerte porque cuando una escribe, claro, yo no pienso en estos términos, imágenes yuxtapuestas, la osodía, la pasión desenfrenada. Yo decidí escribir Revelaciones, que para mí era un poemario que hablaba del enamoramiento, de la magia, en el que elegí poner muchos poemas acerca de la sexualidad femenina de manera muy explícita, en el que me divertí mucho también como subiendo la apuesta de cosas que yo quería contar, pero de repente lo oyes en estas palabras y hay algo un poco incluso impactante de ¿es esto lo que he hecho? Bueno, pues para Fermín Herrero sí, claro, para mí yo lo definiría de otra manera. Pero bueno, creo que sí, estoy muy orgullosa. Justamente en este texto también se hablaba de esa multiplicidad, que como al inicio de la presentación, o sea, tienes una carrera donde te dedicas a los talleres de escritura, pero también eres actriz, estudiaste psicología, sexología, o sea, eres todas esa Alejandra y eso se demuestra en tus libros. ¿O tus libros potencian alguna parte de ti? Mira, pues esto es curioso porque yo, claro, no me dedico a ser psicóloga, no me dedico a ser sexóloga y apenas trabajo como actriz. Entonces, todo lo que he estudiado como académicamente no es a lo que me dedico. Yo al final soy autónoma y a lo que más me dedico es a escribir, a impartir talleres y bueno, a estar hoy aquí también con vosotras. Pero sí que creo que todo lo que he estudiado, aunque ahora mismo no ejerza como psicóloga, potencia todo lo que escribo. Yo empecé muy enfadada la carrera de psicología porque yo lo único que quería era ser actriz cuando era pequeña y mis padres en aquel momento como que potenciaron que estudiase otra carrera, ¿no? Como la de verdad. Luego esto es algo que muchas conversaciones después con mis padres han pedido disculpas, pero era como tienes que estudiar otra cosa. Y yo empecé muy enfadada psicología y acabé amándola. Y si no hubiera estudiado psicología no hubiera conocido a María Elena del Pino, que era en ese momento la secretaria del Poetry Slam Madrid, entonces nunca hubiera ido a recitar al slam y a lo mejor pues mi vida hubiera ido por otro lado. Estudiar luego el máster de sexología también me dio como muchas cosas de las que luego he explorado e investigado y que de alguna manera están en mis poemarios. Entonces sí que creo que ha potenciado totalmente lo que escribo y lo que luego llevo a escena. Justamente has mencionado la Poetry Slam de Madrid. Si nos puedes contar un poco en qué consiste, Alejandra, y la vinculación que ha tenido también justamente con tu poesía llevada a escena. O sea, que cómo se ha combinado tu poética con la puesta en escena. El Poetry Slam, para quienes no lo conozcáis, bueno, es una asociación cultural sin ánimo de lucro, pero es un formato de poesía en el que 10 poetas, en el caso de Madrid, tienen 3 minutos únicamente con su cuerpo y su voz para defender un poema. La diferencia es que si esto fuera un slam y yo ahora recitase este poema, tendríais pizarras y votaríais del 1 al 10. Entonces se crea una competición poética en la que realmente nadie gana nada más, esto es algo que digo yo mucho presentando, más que el cariño de toda esta gente, porque ganar, damos un libro al poeta, pero es una manera también esta cosa de las puntuaciones
que puede ser como controversial, ¿no? Que de tener cómo se vota un poema es algo difícil, pero de mantener al público alerta. No deja de ser como un micro abierto, pero hay una votación y sucede algo alrededor de ello. Entonces esto, hay una liga que tú puedes participar y por cada vez que participas tienes un punto, si pasas de ronda, tal. Y luego sucede a nivel nacional, a nivel europeo, y existe la Copa del Mundo de Slam, que esto yo cuando empecé a recitar en Madrid no tenía ni idea de que esto sucedía. Pero claro, yo la primera vez que llegué al Poetry Slam de Madrid era marzo, creo, de 2016, el invitado era Escándar, recitaba Antonio Díez, Pablo Cortina, Gata Katana. Yo vi recitar a esa gente y dije, wow, ¿esto qué es? Y me apunté al mes siguiente porque pensé, tal vez lo que escribo yo puedo, ¿sabes? Como llevarlo a mi cuerpo y leerlo. Yo era la primera vez que leía un poema mío en alto, invité como a todas mis amigas del colegio, de la universidad, nadie sabía que yo escribía, yo no se lo había contado a nadie. Y me enamoré del formato, empecé a recitar ahí. De hecho, el texto de Metro de Madrid Informa es un texto que escribí para el slam, porque cuando empecé a recitar en el Poetry Slam, claro, todos los meses había que llevar un poema inédito. Bueno, por aquello de que, bueno, a mí me apetecía también. Entonces empecé a generar poemas que tenían un formato de 3 minutos. Yo en este poema, en sí, en el de Metro de Madrid, tampoco en ese momento me atrevía demasiado a hacer como cosas físicas, pero en ese poema sí que fue la primera vez, además como que me lo aprendí de memoria, entonces tenía el pie de micro y era como, Metro de Madrid informa, 7 de cada 10 pasajeros, tal, y miraba. Y tal, entonces empecé como a jugar con ello y ponía como a la señora en ese lado y también había un momento que eran pequeñas decisiones escénicas pero que para mí eran muy importantes cuando dice el poema no sé qué, porque me quedo sin voz, pues me alejaba y wow, para mí aquello fue como, era muy importante porque era la primera vez que empecé a ver cómo ciertos poetas que hacían slam ponían cosas físicas o cambiaban la cadencia de su voz y yo en este poema, que surge de una situación real en el Metro de Madrid, que yo iba leyendo un libro de Lorca, lo que pasa es que la señora que tenía enfrente no me preguntó. Y yo deseé que me preguntase porque estaba llorando. Entonces me puse a escribirlo, lo escribí al tirón y lo llevé al slam. Entonces, claro, también ahora verlo aquí digo, oh, wow. Bueno, pues el slam, que me he enrollado con esta historia, es este formato de poesía que yo creo que en Granada ha estado mucho tiempo, no sé si ahora mismo sigue vigente el Poetry Slam de Granada, yo creo que sí, ¿sabes tú? No lo sé, pero o sea, sé que estaba en varias ciudades y que en Granada también sí, yo era creo que uno sí. de los sitios. Investigadlo, porque está. Por ahí dicen que sí, sí, ¿no? sí. Está chulo de asistir como público. Qué bueno. Pues Alejandra, justamente quiero preguntarte por esa forma de escribir, ¿no? Ya que esto era también una charla, taller, dentro de ese taller, para ti, ¿cuál es la diferencia entre escribir un poema que vas a llevar a escena y un poema como el que tienes en tu, bueno, los poemas que están en tu último libro, que está mucho más contenido, o sea, dice lo que quiere decir, pero hay una contención a nivel de lenguaje. ¿Cuál es la diferencia cuando tú te sientas delante del folio en blanco? Bueno, aquí suceden dos cosas. Claro, para mí la diferencia fundamental es que cuando es un texto de slam, yo ya imagino cómo va a sonar. Yo ya escribo pensando en cómo suenan las palabras, la musicalidad de la misma y en cómo, sobre todo, lo voy a recitar. ¿Qué quiero que sienta el espectador? Si hay una cosa de crear un compromiso o una incomodidad, o si quiero romper la cuarta pared de una manera que tenga que ver más solo con la poeta o con el personaje. O sea, tomo decisiones conscientes o inconscientes mientras escribo. Entonces, claro, yo cuando empecé a escribir, viniendo también de estudiar teatro, yo en ese momento estaba haciendo microteatro por Madrid, teatro en pequeñas salas off, y descubro el slam, digo, pues claro, todo lo pienso en esos términos. Y yo mis poemas de slam, los cuales siguen muchísimos en YouTube, y a día de hoy a veces los miro y digo, esto, pero bueno, siento que hay algo como de mi legado, de registro ahí en lo que hago. Estaban pensados únicamente para ser recitados. De hecho, en Báilatelo sola, en mi primer libro, decidí que muchos no estuvieran escritos. Que hay mucha gente que tiempo después que me seguía es como, ¿cómo no está aquí el poema de Cállate, déjanos bailar? Un poema que yo mezclé como cachos de canciones, que era un claro alegato feminista, de canciones machistas para hablar de ello. O ¿cómo no está el poema del fútbol? Que es un poema que dice, yo de mayor quiero ser el fútbol, para que me cantes, para que vengas a verme. Yo sentía que ese poema es un poema
para hacerlo, no para ser leído. Entonces, según he ido creciendo en mi corta carrera poética, he ido dándome cuenta de qué poemas tenían que ver más en la parte escénica o cuáles quería que únicamente fueran leídos. Yo, de hecho, con Revelaciones, con mi último poemario, para mí esto fue un salto importante a nivel individual, como que yo decidí que había poemas que quería que estuviesen fuera del libro. O sea, poemas, yo, por ejemplo, Al cuerpo de una mujer tengo 3 libros. Baila Tras Olas es el primero, el que os he dicho que es como una mezcla también de mis poemas de slam, tal. Al cuerpo de una mujer es el segundo y yo este poema lo llevé íntegro a escena y estuve en el Teatro del Barrio en Madrid con él durante meses. Pues yo aquí metí todo lo que imaginaba escénico, leído. Para Revelaciones, que es mi último libro, dije, no, ya no quiero hacer esto. O sea, hay poemas que siento que van a estar cuando haga el montaje escénico, que lo estoy empezando a preparar, pero me apetecía, no sé, como que mi poesía fuera por otro lugar. Creo que además Revelaciones es un libro que no hubiera existido si no hubiera leído toda la poesía que he leído en los últimos años, si no hubiera estudiado esa poesía, si no, o sea, había algo como de querer acercarme a las autoras que admiro. O sea, y de querer que mi poesía se convirtiese en otra cosa y que la gente la pudiese leer y darle su propia voz. Porque creo que me he enganchado anteriormente como a la idea de mis poemas solo los puedo leer yo. Y bueno, pues ahora ya he soltado totalmente esa idea. Justo has mencionado, Alejandra, el poema que tuvo mucha repercusión, que fue Cállate y déjanos bailar. Esto es un textito también que he rescatado del maravilloso mundo de Internet. Alejandra Martínez de Miguel demostró en enero del 2018 que se puede elaborar un poema simplemente con versos, no creo que sea tan simple, con versos de letras machistas de más de una veintena de canciones. Y algunos medios, de hecho, lo mencionan como el poema feminista hecho con canciones machistas. ¿Qué pasó aquí? O sea, tanto a la hora de escribirlo como la repercusión que esto tuvo. ¿Qué repercusión tuvo para ti, más allá de la que tuviera en medios, en redes sociales, para ti a nivel personal y como artista también? ¿Qué supuso? Mira, para mí escribirlo fue un goce absoluto porque lo escribí para despedirme del slam. O sea, yo ya había ganado la temporada, entonces era mi último slam y me apetecía como hacer un poema y fue este. Yo desde ese momento además dejé de recitar en el slam porque a mí particularmente me parecía importante dejar de ocupar ese espacio y dárselo a otra persona que se apuntase de cero, porque siento que hay mucha gente en el slam. Esto es totalmente mi opinión, luego cada uno que haga lo que quiera, pero hay mucha gente, hombres, que recitan en el slam durante años y tienen 50 años y siguen recitando los mismos poemas y ocupando los mismos espacios y es como, deja ya de hacer esto. Yo no quería hacer esto, lo que quería era devolverle al slam también la oportunidad de todo lo que me había mirado y ahora soy la presidenta de Poetry Slam Madrid, que es un lío increíble, pero aprendo mucho haciéndolo. Entonces, claro, para mí fue un regalo, o sea, yo me divertí haciéndolo, una barbaridad, o sea, me tiré como además semanas y hasta que me lo aprendí, dándole forma y leyéndoselo a amigos. Yo no esperaba lo que sucedió con ese poema porque yo en ese momento tenía mi Instagram cerrado, mi Facebook cerrado, pero yo lo subí a Facebook y una amiga mía, Patricia, me dijo, ¿lo puedes poner en abierto porque mi amiga de Jaén, de la prima de mi amiga, lo quiere ver? Lo puse en abierto y a los 3 días tenía 7 millones de reproducciones. Que siento que ahora es mucho más sencillo que un vídeo se haga viral todo el rato, como en TikTok, en Instagram, o sea, cada 2 por 3. Yo lo percibo así como consumidora bastante fiel de redes sociales, pero en aquel momento era como, esto es una locura. Realmente tampoco cambió mucho, o sea, en aquel momento, como en esas semanas, sino en lo que pasó después. Claro, yo pasaba de que solo me viniesen a escuchar, pues eso, mis amigas del colegio, de la universidad o la gente que frecuenta el Intruso Bar o cuando recitaba en el aleatorio en aquellos momentos de Madrid, a que de repente mucha gente se empezase a interesar por lo que yo escribía y no solo por lo que yo escribía, sino por el formato. O sea, yo sentí como que de repente había como un despertar de, esto también puede ser poesía, ¿dónde existe el Poetry Slam? ¿A quién más puedo escuchar? Y luego, claro, a mí me pasa una cosa que a día de hoy menciono mucho en mis talleres o con chicas más jóvenes que quieren publicar, que es que yo tuve la suerte de que a mí me buscasen las editoriales de poesía. O sea,
Y eso no creo que sea algo que sucede. O sea, a mí en aquel momento me escribieron de Planeta, de Penguin, de Espasa, para publicar un libro. Y yo, una de las cosas que estoy orgullosa de eso a nivel personal, porque yo ahí, o sea, bueno, y a día de hoy no tengo agente literario, no tengo representantes, estoy yo sola, pero en aquel momento estaba mucho más sola y era mucho más pequeña, y es que querían que lo publicase ya. O sea, a mí me dijeron editoriales muy prestigiosas que querían que saliese ya el libro, y yo no lo tengo escrito, o sea, no tengo absolutamente nada, pero querían que saliese el mes siguiente para vender ejemplares. Y yo finalmente, el contrato editorial que firmé fue a 1 año y pico. O sea, de que fuera el boom pero porque yo, claro, fue como yo escribo cosas, pero quiero decidir cómo hacerlo, quiero ver qué va escrito. De hecho, tomé la decisión de que el poema de Cállate, déjanos bailar no estuviera escrito. Porque era como, no, ¿tú quieres que escriba un libro? Pues ahora, pero a ver cómo tomo estas decisiones, porque yo fantaseaba con la idea de publicar un poemario, pero no sentí que podía suceder de esa manera. Entonces, realmente, sí que hubo algo de que la vida y también la suerte, y luego posteriormente mi talento y mi trabajo, me dijeron, es por aquí. Yo cuando el vídeo se hizo viral pensé, ¿cómo no me ha pasado esto con ser actriz? Si os soy sincera, porque yo lo que quería era ser actriz. Pero de repente la vida fue como, no, pues por este lugar, y pues por ahí ha sido. Ha hablado Alejandra de los talleres que das. ¿Qué sueles encontrar en la gente, que supongo que serán también gente de nuestra generación, más jóvenes? ¿Qué miedos tienen las personas que quieren escribir? ¿Qué buscan también en un taller? Pues un poco los mismos que se tienen en la vida, creo. El cómo nombrarse a veces, ¿no? Como hay mucha gente que llega a los talleres de poesía, es como ya hay algo como de esto, lo mío no es poesía, que a mí esta frase me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, mis talleres se llaman Esto no es poesía, porque es la frase que más me repitieron hombres adultos del canon poético durante los primeros años que yo escribía. Lo tuyo no es poesía. Yo acabé incluso como creyéndome, en plan, no es poesía. ¿Y cómo lo nombro, no? Yo decía, ¿cómo lo nombro? ¿Cómo lo nombro? O en prensa, hay mucha prensa de cuando yo empecé a escribir que pone monólogo, que pone sketch, que pone incluso como texto poético, no lo llamemos poesía. Pues mucha gente llega como diciendo lo suyo no es poesía o como que no sabe cómo nombrarlo o no sabe cómo legitimarlo. Por eso digo que un poco los mismos que en la vida, como de... No digo que eso sea lo que atraviese a todo el mundo, pero algo como de este vértigo de lo que estoy haciendo, hacia dónde voy o cómo me acerco a ello. Creo que ese sería el miedo más común, porque luego hay cosas como de me faltan herramientas o recursos o no sé si me gusta o tengo vértigo a leerlo o acercarme, pero ese es el principal. Luego también hay algo que, claro, yo muchas veces digo, yo aquí podemos jugar, porque yo juego, lo que hago es jugar en mis talleres. Yo he llevado muchas cosas de la dramaturgia, del arte dramático, de las cosas que he aprendido en talleres de teatro inmersivo, en talleres de escritura, como a mi propio taller. No es solo lo que he aprendido escribiendo, pero porque también es lo que puedo ofrecer yo. Que claro, hay algo también como de decir, ¿qué más puedo hacer? Y yo siempre digo, leer, ya está. O sea, quiero decir, ya has venido a un taller conmigo, ya vive, ¿qué más talleres puedo hacer? Lee, porque hay algo que a mí me sorprende en poetas de mi generación, en espacios poéticos que he compartido, también en actores o en gente que se dedica a la cultura, que es como que incluso dicen, no leo mucho, más escribo, más actúo. Y ahí yo pienso, ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de decir esto en un espacio público? No lo sé, me enfada muchísimo ese asunto. Has dicho justamente, Alejandra, que uno de los términos más controvertidos, ¿no?, que tú has vivido es esto no es poesía. Yo estoy fascinada completamente. Yo a Alejandra la sigo desde hace muchos años, somos de la misma generación, somos del 94. Y justamente yo estuve haciendo una tesis doctoral sobre la poesía de la generación millennial. Y dentro de esa poesía de la generación millennial, donde se trataba qué es un poeta, se hacía un poco de arqueología de este movimiento también que ha habido en estos últimos años con los poetas de nuestra generación, y hablaba justamente de
de esa poesía performativa, y me daba cuenta que, evidentemente, con el paso del tiempo podremos clarificar esto de algún modo, pero que había como diferentes líneas, ¿no? O sea, estaba la línea más canónica, que trataba de seguir a los poetas, que se nos ha dicho siempre que son los poetas. Luego había otra línea que intentaba innovar, que estaba muy relacionada con el impacto en redes sociales, y que es una línea pues más a nivel sociocultural. Y luego me fascinaba también porque estaba todo ese espacio de la poesía escénica que estaba cobrando mucho valor y mucha potencia, como había pasado hace ya 50, 80 años, ¿no? Y eso me fascinaba. Y cuando vi que ganaste este premio, tenía muchas ganas de leer el libro, porque claro, yo a ti te situaba, y después de hacer esta tesis doctoral, yo a ti te situaba dentro de esa poesía escénica. Y es como, ¿qué acaba de pasar? Que Alejandra de pronto ha conseguido ganar un premio que está publicando con Visor. Y cuando estuve leyendo el libro, me pareció fascinante, sobre todo el cambio al mantener tu voz, pero contenerla dentro de los poemas con cierta estructura, y justamente se nota mucho esa selección que tú has hecho de, no, aquí no cabe todo. ¿Cómo ha sido para ti ese paso de un sitio a otro? Es que diría natural y a la vez, o sea, natural en el sentido, yo siento, tengo 31 años, que mi poesía a día de hoy bebe de mis momentos vitales. No sé lo que pasará dentro de 30 años más, y seguro que será increíble porque supondrá que sigo viva y escribiendo. Pero a día de hoy, o sea, yo la poesía que escribo, tiene que ver con las cosas que me están atravesando. Entonces, claro, Revelaciones llega en un momento en el que ya no es que haya dejado de atravesarme la poesía escénica y el slam, pero ya hay algo como de mi zona de confort y de esto lo controlo, ya sé qué hacer. Entonces, de repente, me quise convertir un poco en estudiosa. O sea, hubo como decisiones mías. También pasó a la vez que me pidieron comisariar una antología de poesía que se llama una poesía para cada año de tu vida, y tuve que decidir como un poema para cada edad vital. Entonces, durante meses mi trabajo, yo me lo tomé muy en serio, y fue leer mucha poesía. Entonces también había algo que yo también tenía muchas ganas de empezar a entrar en una editorial de poesía. O sea, he sido muy feliz publicando dentro de Penguin, pero era como, me apetece entrar dentro de una editorial de poesía, y a la vez no tenía prisa. Entonces creo que todas esas cosas de mi momento vital y natural me hicieron pensar, ay, si me presento a un premio, y si tomo decisiones incluso estéticas, o de cómo quiero que esté la ruptura del verso, de cómo esté maquetado, o sea, tomé decisiones realmente imaginándome el libro en las editoriales que yo soñaba publicar. Bueno, y fuiste a parar a claro, una de las más importantes de este país. La tomé de esa manera. De hecho, por eso hay muchos poemas que saqué fuera, que dije, esto va para el montaje, esto va de esta manera. Pero aún así, claro, el libro, hay muchas cosas que yo decía, yo no sé esto, si lo lee un determinado público o un jurado, pueden elegir que esto sea así. A mí me sorprendió mucho, pero también porque una se piensa, y lo voy a decir así, como que es súper innovadora, ¿no? Yo me pensaba como, qué cosas estoy poniendo, tal, de qué cosas estoy hablando. Y luego lees a otras autoras que admiro y dices, bueno, estas mujeres que para mí son referentes ya escribían de esto hace 30 años, en plan, Alejandra, no eres tan especial, ¿sabes? Porque es la realidad, ¿sabes? Que una se piensa como, estoy siendo súper innovadora y tampoco tanto. Entonces, no sé, creo que, o sea, yo estoy muy contenta de que me haya pasado esto con Revelaciones y de que la gente lo esté leyendo, y también como muy orgullosa de las decisiones que estoy tomando a nivel individual, de a dónde quiero llevar como mi recorrido poético. Entonces, me alegra que lo pienses también tú, Elena. Una última pregunta, porque ya me gustaría que nos compartieras tus poemas, Alejandra. ¿Qué te dirías a tu yo de hace 10 años? Después de este recorrido que has tenido. No sé. O sea, es que claro, todo lo que podría decirme me asombraría, me asustaría tanto, que creo que hay algo como... O sea, yo en general para mi vida, ya no solo en la escritura, confío en el paso del tiempo. Que decir esto es como, ¿qué es eso, no? Confiar en el paso del tiempo. Pero
sí, o sea, me pone muy feliz que pasen los días, que lleguen los meses también, porque en este último año y medio he atravesado muchas cosas y duelos inesperados y fallecimientos que me han replanteado mi manera de concebir el tiempo, mi literatura, mi vida, mis vínculos. Entonces hay algo como que de repente que ahora sea mayo y estemos aquí me pone súper feliz, o que en un tiempo vaya a pasar otro año y otro año. Entonces miro a la Ale de hace 10 y pienso, ¿qué te voy a decir? Es perfecta, o sea, es como todo lo que va a suceder hasta aquí, las decisiones, los errores, los deseos van a llevarte a este lugar, entonces es que no diría absolutamente nada. O sea, ni incluso cosas porque creo que cuando las he aprendido es cuando las tenía que aprender. A lo mejor en 10 años, si volvemos a estar aquí, digo, a la de la Universidad de Granada la tengo que avisar de todo esto. Pero a día de hoy, nada, creo que fliparía. Creo que fliparía de estar escribiendo las cosas de las que estoy escribiendo y de estar hoy aquí, o sea, de que este poema, ¿sabes cómo hemos empezado? Lo esté leyendo otra persona. ¡Otra persona! Buah, es que me conmueve profundamente, no se lo puedo decir, es que tiene que vivirlo. Qué maravilla, pues muchísimas gracias, Alejandra. A ti, Lena. Te dejamos con Voy a los compartir, poemas. gracias. ¿Qué hora tenemos? Para no... y 2, perfecto. Perfecto. Voy a compartir, no sé cuánto, un par de poemas, 3, 4, vale. Bueno, para respetar también vuestro horario de comida y de todo. Bueno, mira, voy a empezar leyendo uno de Al cuerpo de una mujer, que me apetecía compartirlo. Y después leeré algunos de Revelaciones. Este poema se llama Culpo Andalucía y me hacía como especial ilusión leerlo aquí. Un momento. Toda mi familia, bueno, siempre digo toda mi familia y es solo la familia de mi madre, pero toda mi familia es sevillana, es de Andalucía, y este libro, Al cuerpo de una mujer, atraviesa una temática muy concreta que es la separación de la culpa y el deseo, a través de hablar de la masturbación infantil femenina y atravesar los legados familiares, la enfermedad, la culpa y el deseo. Hay un capítulo que es a la familia, en el que el deseo tal vez no aparece de esa manera, pero también no, pero habla un poco de dónde vengo. Y dice así: culpo a Andalucía por traeros al mundo, culpo a la Sevilla de 1933 que acogió a mi abuela, siendo un bebé recién nacido, en la cama de una casa rodeada de vecinas. Culpo a la infancia de pobreza y guerra en la que para comer algo caliente había que trabajar mucho. Culpo a la casa grande detrás de la Alameda, donde mi abuela parió a mi madre y a mi tío. Culpo a quien recuerde aquello, a quien pueda siquiera imaginarlo. Culpo a la mili, al 300 rojo de mi madre, al correr delante de los grises, a la movida madrileña, al primer cigarro que mi abuelo se fumó a los 13. Culpo a las manos de mi tatarabuela cosiendo el vestido que mi madre llevó a aquella boda, al aire que corría el día que mis abuelos se besaron por primera vez. Al embarazo de mi abuela antes de la boda, a las palizas, al miedo, a la hambruna. A todo esto que corre por mis venas, que modela mi escritura, que enfoca mi mirada, que mis antepasados han sembrado en mí, en cada imagen que narro. De ahí la culpa, porque ¿cómo se vive sabiendo que detrás de este cuerpo hay tanta pena? Y ahora quiero compartir algunos de Revelaciones. El poemario de Revelaciones abre con un verso de Chantal Maillard. Ayer debatíamos, Lena y yo, si se dice Maillard o Maillard. ¿Alguien sabe esto? No. Bueno, tenéis que leer a Chantal Maillard, es mi poeta favoritísima. Y dice: cuida bien tus deseos, tú que vienes a oírme. No vaya a ser que se cumplan. Me encanta. Así abre el primer capítulo. Y este es el primer poema del libro, que se llama La eternidad. Ayer tarde dormías. Tu pecho se movía, tu cuello vibraba. 2 corazones, casi pulpo. Hechicé tu respirar, tu olor a recién puesto en el mundo. Pedí tu deseo. No supe si sería el mismo que el mío. No importó.
Pedí por tu cuerpo, el mío descanso en paz. Paz extraña para tratarse de conjuros. Como sabia, maga, bruja, niña matriarca que soy, se me concede la magia. Tengo ramilletes de flores, guardo mi pelo largo en cajones, crucé mis dedos en tu pecho. Quise pedir que enloquecieras, mas no lo hice. Pedí lo que tú pedirías a los niños que aún no nos nacen. También un capricho. Que esos ojos se abran cada día y me elijan. Elegir cada día el mismo amor. Y que el hechizo, como Dickinson, se actualice para durar, por lo menos, la eternidad. Ese es el primer poema que abre el primer capítulo del libro, que se llama Magia Potagia, que me encantó. O sea, yo quería llamar a este libro Magia Potagia. Y luego le di una vuelta, mejor revelaciones, pero quise dejar Magia Potagia aquí, me divertía una barbaridad poner Magia Potagia. Y el último poema de este capítulo, que es uno de mis favoritos, se llama Misticismos de niñas de ciudad, y dice así. Lagos, brujas, hadas y serpientes, magia negra de chicas pequeñas, cuerpos de lagartija, lenguas de pececitos. Muerdo una flor y me la trago, glup, al agua. Los deseos al agua. Sé abrir el coño más. Me corto el pelo más. Cabe un boniato grande. En el caldero no hay caldero. Entran tus manos, tu lengua, tu culo. Hazme un nudo aquí, en el pecho. En la piscina hay piscina. Paren mujeres peligrosas. Soportar dolor es peligroso. Escribo con la boca llena. Puedo eyacular en la copa si quieres. Se lee así, dudando. Un brindis. Vivan los novios. Bebe de la copa. Bébetelo todo. Novios a la higuera. Me los como ñam. Pide un deseo. Llévame siempre dentro. Traga todos mis huesos. He aquí la primera revelación. En soledad soy un ser extraño. Mitad muñeca, mitad lagarto. Solo quiero que te quedes aquí un ratito mirando. Es que me divierte muchísimo, ese en específico me divierte muchísimo poder leerlo. No imaginé cómo iba a ser leído, lo que comentábamos antes, pero la manera en la que está escrito, cómo están, bueno, es que aquí hay anotaciones mías, pero los saltos de página, o sea, de verso, pues también las exclamaciones, ¿no? Lo de no hay caldero, aquí. Ah, me divierte, es que, digo, me divierte mucho este poema. Vale, el segundo capítulo es que he decidido como uno de cada capítulo para compartir aquí. Se llama Ser mirada y empieza con una cita de Carmen Palomo Pinel, que estará aquí en el festival no sé qué día, pero lo podéis mirar en el programa. Admiro mucho a Carmen Palomo Pinel y después de escribir este libro, cuando ya estaba elegido que el capítulo se llamaba Ser mirada, descubrí que ella tiene un poemario que se llama Ser mirada y cogí una cita de ese poemario que dice: deseo ser mirada y al ser mirada poder verlo ya todo. Me parece exquisita. Y la puse a la vez que una cita de Diane di Prima que dice: supongo que tampoco habrá sido fácil vivir conmigo. Y creo que las dos amadrinan lo que cuento. Este poema se llama... ¿Cuál había decidido? ¿Este? Un momento. Perdón, que me he liado. Sí, se llama Dime cosas, cosas bonitas. La niña se está tirando de cabeza a la piscina. El padre se ha perdido el salto. La madre no está. Otra vez, papá. Lo hago otra vez. Es un cuento corto de lectura de verano. Aprietas la mano al papel, por eso tienes un callo. Dedos con callos, dedos arrugados de piscina. Otra vez. Parece caligrafía china, médica. Ha llegado una médica. En la receta pone: mírame, que me mires. Es la única intención. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? Iba a tirarme a la piscina. Quiéreme de esta manera, con estos dedos. Son las 14 horas que llevas sin verme, porque no estás aquí en el bordillo de la piscina. Cancela tu agenda, arráncate los ojos, mírame solo a mí. Ponte eso que le ponen a los caballos, acota tu mirada, mira de frente, ante ojeras de humanos. ¿A dónde vas? Aquí, aquí, papá, mi amor, tú, mírame aquí. Qué salto.
Del capítulo claro, este poemario salió en diciembre y desde entonces llevo un recorrido con él, pero aún hay muchos poemas que por decisiones mías pues he decidido como no leer en la radio o en ciertos eventos o en prensa, también porque hay algo como que las decisiones que tomé y el vértigo al que me expuse estoy satisfecha con él, pero hay en ciertos lugares en los que soy más pudorosa. Entonces hay un poema en específico que voy a leer, creo, hoy por primera vez. Si no me equivoco, a lo mejor me equivoco y me ha dado, porque a mí también a veces me da un flux y digo, esto no lo voy a leer y luego lo leo. Se llama En conmemoración nuestra y es en el tercer capítulo del libro que se llama Guarrerías. En conmemoración nuestra. Me dejas irme de la habitación como la leona deja escapar a la cebra. Átame a la cama. Hoy no. Anteayer mi coño rozaba tu culo. Tu lengua entraba en mi culo. Esa chica ha dicho culo. Somos niños que descubren el culo, niños guarros que quieren meterse todo lo que encuentran en la boca, pero en el culo. Dame de comer. Tendría que pasarte los tapes, el safari en África, la luna de miel de los ricos en nuestra cama. Tú la leona, A4, mi amor. Méteme la polla hasta el fondo, hazme bebés mamíferos que lloren por alimento. Entonces cogerás mi leche como yo la tuya, la pondrás en su boca y diremos, haced esto en conmemoración nuestra. ¿Y qué hora tenemos? Y 13. Vale, pues voy a leer un último poema y acabamos. Mira, voy a leer este poema que me hace ilusión, que se llama Leemos a Raquel Lanceros, porque Raquel Lanceros también está en este festival de poesía, es una poeta que admiro muchísimo, que yo no sabía que iba a estar en el jurado de este premio y que tiempo después, cuando me dieron el premio, el jurado me compartió que fue polémico que yo tuviera un poema que se llamase así y como que quisieron decir en plan, lo quitamos, pero sobrevivió, el libro sobrevivió. Y dice así, leemos a Raquel Lanceros, zambulles tus dedos en sus páginas, te digo, para. Lees un poema en voz alta, luego me toca a mí. Planeamos un viaje a Cuba, bailamos en el salón, compartimos una infusión de jengibre. Apoyas tu cabeza en mi pecho, luego la apoyo yo. Dormimos desnudos. Yo ya había dormido desnuda, amor, con otros hombres, amor. También leí libros a medias, planeé viajes a sitios donde nunca fuimos. Ya estuve aquí antes. Era todo distinto. Tenía este mismo cuerpo que enferma al mirarlo. Tenía los mismos libros, escuchaba la misma música. Nunca antes quise viajar a Cuba, pero sí que escribía poemas a los hombres que amaba. Pues muchísimas gracias, Lena. Muchas gracias. Juan Dios, gracias. Y a vosotras por escuchar. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, damos por finalizada la jornada de la mañana. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere acercarse ahora a Alejandra, mientras vamos saliendo, pero no queremos retener al resto. Así que muchas gracias, seguimos esta tarde. Un placer.